Y bien, seguimos acá en A Media Luz y como dijimos en el primer bloque, vamos a estar charlando con Luciana Panaino. Ella nos va a mejorar sin duda A Media Luz del día de hoy, este programa que hacemos acá desde la Universidad Nacional de La Matanza, que nos metemos un poquitito en la historia del tango como nos gusta a nosotros. ¿Qué tal, Luciana? Guille Toivero es mi nombre, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, Guille, ¿cómo va? Muy contenta de esta charlita que vamos a tener hoy. Bueno, los agradecidos y los contentos somos nosotros, porque nos gusta desde este lugar charlar con ustedes, los protagonistas, los artistas, los que de una manera u otra, nos llenan el alma, ¿no? No solamente con el tango, sino con todo lo que hacen por el arte. Buenísimo. Así que bueno, primero te quiero preguntar por esto que nos azota a todos, ¿no? Y es esta pandemia, ¿cómo te ha tratado? ¿Cómo te sigue tratando? Y por suerte como que empezamos a ver una luz al final, ¿no? Mira, para mí la pandemia resultó como una oportunidad, ¿no? Sobre todo por la apertura virtual. Uh-huh. Yo siempre hace muchos años que doy talleres de interpretación de tango, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de poder conocer y dárselo a alumnos en el exterior, ¿no? Y esa es una apertura que se hizo más visible, ¿no? A través de las redes o de los seminarios, de las actuaciones por Zoom, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí generó como una apertura distinta, Uh-huh. ¿no? En lo que tiene que ver con lo académico, con lo educativo, en relación a la metodología funcional del canto, a la interpretación del tango. Entonces, en eso, aunque en su momento fue abrupto, uno como cuenta propista, ¿no? Me refiero, y la mayoría de los artistas así lo somos, al aparecer la pandemia y que se corte absolutamente todo circuito de trabajo. Bueno, esto fue como una salida, no una emergente, sino como, bueno, se transformó de hecho en algo que sigue existiendo en la actualidad y como modalidad hasta a veces más real que lo presencial. Claro. ¿No? Bueno, y así como estamos charlando ahora con ustedes, ¿no? En el programa y con otras posibilidades o festivales, cosas que se podían hacer online. Entonces, bueno, frente a toda la situación muy dura, muy crítica, bueno, esto me parece que por lo menos a mí me significó como una posibilidad de seguir gestando cosas, ¿no? De empezar a escribir un libro con respecto al canto y a la interpretación de tango, hacer creaciones, ¿no? A generar como otros espacios, otros caminos dentro de lo que era la rutina habitual anterior, ¿no? Y que bueno, Uh-huh. que ahora siguen conviviendo con la vuelta al vivo, con el empezar a encontrarse con otros. Uh-huh. Contame un poquitito cómo es esto de clases de interpretación de tango. Discúlpame, no te escuché lo último. ¿Cómo es esto de las clases de interpretación de tango? ¿En qué haces hincapié? Contame un poquitito, porque la verdad que me interesa muchísimo saberlo. Mira, yo considero, digamos, hay distintas, me parece, distintos enfoques, ¿no? Y cada enfoque creo que tiene que ver con la síntesis que cada artista va haciendo en su camino, de lo que siente como resultantes, como búsqueda, como estilo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de un taller de interpretación, habla de abrirse a un mundo, por un lado, subjetivo, habla de entrar en contacto con la poesía, con una profundidad poética, Uh-huh. ¿no? Con poder vestirse de un personaje con el cual poder llegar a todas las emociones que el poeta escribió y que uno puede traducir y hacerlas con una versión personal, ¿no? Entonces, en el tango pasa que tanto la melodía como la poesía son dos ejes transversales, simultáneos, importantísimos, y hay intérpretes que eligen en relación al virtuosismo de la melodía, ¿no? O de Uh-huh. esa búsqueda sonora en el estilo. Hay otros que eligen la expresividad absoluta, ¿no?
Y hay otros, yo me pondría en esa batea, que tiene que ver de utilizar la técnica como un medio, no como un fin, para llegar a entender qué es lo que la obra necesita de uno Claro. para ser expresada, ¿no? Y en Ujú. ese contexto implica todo, digamos, implica el arreglo del tema, la instrumentación que sea justa para eso, para esa estética, para poder crear una nueva versión, ¿no? Sobre todo si uno elige temas que, aunque en mi caso, por ejemplo, elijo un repertorio que no sea tan transitado, ¿no? O Claro. que esté en el consciente popular, no, siempre trato de evitar, ¿no? Elijo otros ejes. Ujú. Entonces, cuando uno habla de un taller de interpretación, habla de que cada alumne, ¿no?, pueda encontrar su propio lenguaje, Claro. pueda conocer las herramientas que cada intérprete puso en juego, ¿no?, que se las convierte en algo estilístico. Se trata de conocer los ritmos del estilo, ¿no?, porque todo estilo está basado en una función rítmica, ¿no? Entonces no es el canto no está no es abstracto, ¿no? Ujú. Hay una función armónica, melódica, rítmica que lo Claro, está constituyen dentro de un como todo también el canto. totalmente, Ujú. sí, claro, y bueno, y el tango como estilo necesita, bueno, que vos puedas conocer las rítmicas que lo constituyen para poder caminar sobre ellas, para hacerlas propias, para entender lo que pasa armónicamente. Ujú. Bueno, cuando hablamos de interpretación hablamos de poder conocer profundamente el estilo, ¿no?, en un taller de forma práctica y teórica, ¿no?, las Ujú. dos cosas. Y Lu, cuando, por ejemplo, un alumne, cualquiera, Sí, ¿no? Te sí, dice, mira, a mí me gustaría, no sé, un tango muy transitado, por ejemplo, no sé, Malevaje, Afiche. sí. ¿Cómo trabajas eso cuando ya ha sido tan reconocido por otras figuras? Eh, Trato de que el alumno pueda encontrar su versión. Ujú. No importa si el tango es nuevo, si fue un éxito rotundo de Gardel, Claro, o si está archivado en un cajón, ¿no? O sí, si no se conoció su partitura. claro. Me parece que lo importante es que cada uno pueda ser protagonista de esa versión. Ujú. ¿Por qué? Digo, porque versiones que son tan emblemáticas, ¿no?, tan escuchadas, están en el consciente por lo menos de una Sí. generación que en algún sentido está desapareciendo, ¿no? O más, Pero bueno, o dos generaciones, por ejemplo. dos generaciones que están Sí, sí, desapareciendo, pero sí, hay una nueva generación claro. que lo conoce a través del baile, pero que no ha tenido esa experiencia de concierto, de show, ¿no? De Ujú. estar. Eh, Esas versiones, ¿cómo las contrapesás si no pones lo personal? Claro, claro. ¿No? Digamos, sería como un cover de algo, ¿no? Ujú. Entonces digo, para todos los artistas que uno admire y que han hecho en su camino, justamente el camino que hacen es encontrar quiénes son en el estilo. Ujú. Y si uno no puede responderse eso, quedás a media astilla, ¿no? Entonces, yo respeto mucho la decisión de cada alumno, ¿no? Y trato de poder como en todo caso, contestar o responder a las cosas que el alumno puede ver o que realmente sean necesarias para advertirlo, ¿no?, de algo que no está dentro de su campo de visión, Claro. ¿no? Por Ujú. ejemplo, bueno, siempre elijo clásicos o los elijo porque quiero agradar al público. Bueno, una cosa es si uno va a hacer un show, ¿no? Y otra cosa es si es un evento artístico. Claro. Las elecciones del artista son del artista, ¿no? Y eso es lo que comparte. Ujú. Comparte un mundo individual, intenso, ¿no?, trabajado, y esa síntesis es la que después se lleva al vivo y se comparte con el público. Entonces, las elecciones del repertorio tienen que ser muy genuinas para que uno Ujú. las pueda defender, trabajar, desarrollar, estudiar, ensayar, ¿no? Estamos hablando con Luciana Panaino, que ella, además de una gran cantante, da clases de interpretación de tango y demás, y está escribiendo un libro. Un poquitito, no quiero que me lo spoilees, pero un poquitito, contame un poquitito del libro. Y mira, el libro va tratando de estar todavía en cocina, ¿no? Pero justamente la idea es poder pensar estos conceptos, ¿no?
todos los conceptos desde los cuales uno parte y elige, y a veces el concepto inadecuado alarga el camino, ¿no? Desde elementos técnicos que va a contemplar, desde elementos de interpretación, desde herramientas musicales, ¿no? Desde lo emocional también, ¿no? Las cosas que uno avanza o no en relación a si está seguro de sí mismo. Entonces, bueno, el libro lo que va planteando, por lo menos de estos años de experiencia, tanto cantando como enseñando, es poder acortar en algún sentido, ¿no? Algunos pasos, Ujú. o poder plantearlos desde diferentes visiones, ¿no? Claro. Porque creo que lo absoluto no existe. Entonces, siempre hay opciones y diferentes visiones. Pero si uno es consciente de lo que elige, bueno, puede hacer como un camino propio también. Claro. O sea, buceamos casi siempre en los grises, ¿no? ¿A qué te referís en los Claro grises? que no, como no hay cosas absolutas, uno No. en cuanto a la interpretación tiene que manejarse en esas tonalidades, ¿no? No, ni blanco blanco ni negro negro. Hay mucho, ¿no? Yo te estoy diciendo, bueno, no, ya el no sería un absoluto, pero Claro. me refiero en mí, ¿no? Sí, sí, Por lo sí, menos sí. en mi visión, creo que, bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, en el estilo, ¿no? Que Ujú. uno dice, bueno, el tango es así. Bueno, no es que el tango es así, el tango sí es tradicional, tiene estas características, Claro. y eso no es lo mismo, Ujú. ¿no? Si el tango es vanguardista, tiene otras características. Si el tango se mezcla con la fusión de otro estilo, va a tener otro lenguaje. Ujú. Entonces, eso implica que hay un montón de caminos, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, no, yo quisiera ser cantante tradicional del estilo y que se me escuche, se me reconozca por eso. Bueno, entonces hay lenguajes, articulaciones, ¿no? Rítmicas en mis fraseos que Ujú. voy a tener que cuidar, porque si los dejo abiertos a otras influencias y no voy a sonar a eso, Claro, ¿no? claro. Pero si fuéramos algo purista, decimos, bueno, no, el tango es así. Bueno, el tango en su esencia, ¿no? Parte con un lenguaje que, como todo estilo, también va evolucionando con el tiempo, porque nuestro mismo lenguaje de la voz hablada no es igual Ujú. al año 20, ni al año 30, ni al año 40, ¿no? Claro, Entonces también implica que las formas de hablar, las formas de decir han cambiado. claro, Pero claro. si yo quiero seguir escuchando y que ese estilo no se pierda, lo cual es más que importante, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, la esencia de ese estilo siempre va a estar, pero no se puede evitar que tenga como su bajada a lo contemporáneo, Claro. ¿no? A la actualidad. Tal cual, tal cual. Eh, es tan interesante esto, ¿no? Que la verdad que uno quiere ahondar un poco más, pero también quiero saber otras cosas tuyas, Sí, Luciana. Y la verdad que sos muy clara y la verdad muy ameno, muy agradable. Pero te quiero preguntar cómo te llega el tango, por ejemplo, a vos, en qué momento de la vida, siempre empezaste con otras variedades. mira, el tango en mi casa se escuchaba, ponerle que mis viejos me llevaban 40 años, ¿no? Sí. Entonces ellos lo han bailado con las orquestas, lo iban a escuchar, lo Las amaban, famosas ¿no? típicas y características. Las típicas en el club de Independiente, ¿no? Claro. Bueno, o sea, han vivido y a todo intérprete lo iban a ver. Se escuchaba los domingos en el Winco, ¿no? Esta cuestión del domingo que era con el Fernet, con el Sí, Vermut, sí, sí. ¿no? Cuando se tenía esa estética los domingos familiares. Y mi viejo lo ponía a la mañana porque era su momento de descanso, ¿no? Laburaba doble, mi vieja también, de gente muy obrera. Pero yo en ese momento, desde chica y adolescente inclusive, yo la verdad es que sentía como un alejamiento y no quería saber nada, ¿no? Claro. Porque no entendía lo que escuchaba tampoco en el disco de pasta, ¿no? Me resultaba una fritura, algo espantoso de digerir, ¿no? Repetitivo, ¿no? Pero sí me pasó, después de mucho tiempo, de haber tenido como otras experiencias musicales, de ingresar a hacer la carrera en el SADEM, en Cava, y claro, al tener que cursar, vos cursás un montón
de canciones, ¿no? Y de estilos que tenés que rendir, que tenés que conocer. Y me pasó que al tener que cantar un tango, yo en ese momento se me despertaron emociones o una empatía con un entendimiento que iba más allá de lo que estaba ocurriendo y de la edad, Claro. ¿no? Y cuando pasó eso, aún así, insistí, había empezado por otras músicas ya, folclore, ¿no? Pero bueno, cuando reconocí que era el lenguaje que no solamente me apasiona, ¿no? Sino que me despierta una cantidad de emociones y de sentimientos que son difíciles de abandonar, no lo abandoné más, ¿no? Claro. Entonces, bueno, desde ahí hice como mi trayectoria solista y empezaron a aparecer algunos discos, ¿no? Que fueron abordando diferentes temáticas. Y los poetas creo que para mí son como el eje de ese lugar, ¿no? De conexión. Claro, tal cual. Bueno, y para no seguir abusando de tu tiempo, lo último que te quiero preguntar, sé que estás con el Historias de Café hace un rato largo, que es un espectáculo musical, teatral, de tango, y bueno, me gustaría que si me lo podés resumir y cómo la gente puede llegar a verte. Mira, Historias de Café, por un lado, es un disco, ¿no? Un disco que se presentó el año pasado en forma virtual, que empezó como tal, solamente como un repertorio, después se transformó en un espectáculo musical teatral y terminó como su principio, ¿no? De ser un disco. Ahora, en octubre, estamos por presentar nuevamente, sí, el espectáculo, ¿no? Musical teatral, que tiene dos ejes conceptuales. Uno es el café como lugar emblemático para los argentinos, ¿no? Como ese lugar revolucionario, político, idealista de la época de oro, pasatista en la actualidad. El cafetín. ¿No? El cafetín, sí, pero ahora, bueno, viste, puede ser un café, es como un momento más individualista a veces el café, ¿no? O de encuentro con los amigos, o de ver un partido, ¿no? En su momento pasaban revoluciones en el café, claro. ¿no? O sea, los poetas se juntaban, aparecían historias, muchas cosas políticas se trabajaban en los cafés, ¿no? Entonces tiene otro significado. Y Mansi es el eje conductor en un repertorio que no ha sido tan popular, ¿no? O hay temas, por ejemplo, como Arrabal, que es una milonga con Lipesker en la música que casi no fue grabada, ¿no? Hay 2 grabaciones nada más de este tema, incluyendo la del disco. Entonces, bueno, aún siendo Mansi quien es, hay... y también como quien es como figura política, ¿no? Sí. O como persona revolucionaria en su tiempo, en sus ideales, ¿no? Y en toda su poesía, que es exquisita y que tiene un montón de temas que los invito a investigar, a conocer, ¿no? Más allá de los que están en el consciente. Así que bueno, eso va a ser en octubre y ahora el jueves que viene estamos presentando músicas del Río de la Plata acá en Mar del Plata, en el auditorium, en un ciclo de música de tango lo nuevo. Luciana, ha sido un placer charlar contigo. Desde ya que nos mejoraste muchísimo esta media luz de hoy. Así que bueno, te mando un abrazo enorme y bueno, a disposición y ojalá que podamos volver a charlar en algún momento. Cuando quieran. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias a la producción por contactarse. Muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Luciana Panaino pasaba acá, en A Media Luz. Portuguesa linda, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí.
dejándote de querer. Ay de mí, siempre así. Deja de ser caprichosa, portuguesa y dame de una